Hoy estoy aquí para anunciar que nuestra oficina presentará cargos contra Nick Reiner, quien fue acusado de asesinar a sus padres, el actor y director Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michelle Singer Reiner. Estos cargos serán 2 cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de múltiples asesinatos. ¿Quién es exactamente Nick Reiner? Para el tipo acusado de asesinar brutalmente a sus famosos padres, Rob Reiner y Michelle Singer, en su casa, ¿qué lo llevaría a hacer esto, si es cierto? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo era la relación? Este es un análisis profundo sobre el sospechoso en uno de los crímenes de celebridades más impactantes. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Nick Reiner, de 32 años, fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, con circunstancias especiales por la muerte de su padre, el director Rob Reiner, y su madre, la fotógrafa Michelle Singer, en Los Ángeles. Ambos fueron hallados brutalmente asesinados en su casa de Brentwood, California, el domingo. Ahora se ha informado, aunque las autoridades no lo han confirmado oficialmente, que sufrieron múltiples heridas de arma blanca. Ahora enfrenta cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Es un shock absoluto y es inconcebible. Es inconcebible que un hijo pueda hacerle esto a sus padres si estas acusaciones son ciertas. Entonces pensamos en investigar a fondo a Nick Reiner, ¿no? Debemos entender esto e investigar a fondo sobre él para saber su historia y qué sucedió aquí. Si estas acusaciones son ciertas, ¿qué lo llevaría a asesinar a sus propios padres a sangre fría, supuestamente apuñalándolos? Nick Reiner nació el 14 de septiembre de 1993. Es el segundo de 3 hijos de Rob Reiner y Michelle, quienes se casaron en 1989 tras conocerse en el set de Cuando Harry conoció a Sally, dirigida por él. Nick tiene un hermano mayor, Jake, y una hermana menor, Romy, de quien hablaremos ahora. Con los años, vimos a Rob y Nick juntos. Por ejemplo, Rob fue entrevistado en 1998 por un columnista del Times. Cuando Nick tenía 5 años, durante una entrevista en el almuerzo, Nick se cayó alrededor de la mesa, como suelen hacer los niños, y Rob le dijo al reportero: es inquieto, siempre se mueve, nació así. Al nacer, el doctor dijo: este es inquieto. Pero según se informa, Nick ha comentado que él y su papá realmente no convivieron mucho cuando era más joven. Según The Blast, amigos de la familia contaron a The Daily Mail que Nick tuvo problemas y era intenso de niño. Había una maestra de yoga que trabajaba para la familia. Aparentemente dijo, cito, Nicky entraba como si el mundo estuviera en llamas, gritando en nuestras sesiones de yoga. Realmente gritaba. Nunca he visto a un niño así. Afirmó que la familia contrató un terapeuta, pero sus años de adolescencia fueron especialmente problemáticos. Fue en ese momento cuando Nick aparentemente luchaba contra la adicción a la heroína, entrando y saliendo de rehabilitación. Incluso se quedó sin hogar. Nick le dijo a la revista People en 2016 que fue a rehabilitación 17 veces, que estuvo sin hogar en Maine, Nueva Jersey y Texas. Agregó, pasé noches en la calle, pasé semanas en la calle, no fue divertido. El New York Times informó que comenzó a consumir drogas a los 15 años y que ingresó a un programa de tratamiento de drogas a esa edad. Tan joven, y con los años, Nick hablaba de esto. Según informó el New York Times, en 2018, Nick reveló en una entrevista en The Dopey Podcast que, mientras estaba despierto, ya sabes, alterado por la cocaína durante un largo periodo de tiempo, destruyó la casa de huéspedes de sus padres en la que se estaba quedando, citando, golpeando varias cosas, un televisor y una lámpara. También perdió el control en un centro de tratamiento al arrojar una piedra por la ventana. Él dijo en el podcast, estaba tan perdido, no sabía nada sobre mí mismo ni sobre el mundo, y eso era todo lo que conocía como mecanismo de afrontamiento. Explicó esto con más detalle en una entrevista de 2016 con el comediante Paul Mercurio, según el Los Angeles Times, donde Nick dijo, cito, no tenía identidad ni pasiones, y creo que esto se debía a que mi papá y mi abuelo son famosos, refiriéndose a Carl Reiner. Y la fama de alguna manera define quién eres. Así que quería forjar mi propia identidad con una personalidad más rebelde, enojada
y adicta a las drogas. Y agregó que no tenía nada que hacer, nada que esperar. Y según se informa, fue muy difícil para Rob y Michelle. Un amigo de la familia supuestamente afirmó que Michelle dijo: "Hemos intentado todo, no sabemos qué más hacer". 2015. Es un momento importante del que debemos hablar aquí. No solo Nick aparentemente se rehabilita en ese momento, sino que también coescribe la película Siendo Charlie, que se estrenó en 2016 y trata sobre un joven que es adicto a las drogas y su difícil y combativa relación con su padre. Su padre, en la película, es un exactor que entra en la política y básicamente es retratado como frío y distante. Trata de su relación y de cómo este joven intenta recuperarse. Rob Reiner, padre de Nick, dirigió la película, lo que permitió que ambos se acercaran y aprendieran mucho sobre su relación, especialmente durante la gira de prensa. Rob comentó a The New Yorker que trabajar con Nick fue como ir a terapia juntos. En la serie Build, dijo que Nick era el corazón y alma de la película y que acudía a él por honestidad y verdad. Mientras tanto, Nick le dijo a The New Yorker que aprendió más sobre su padre y el amor que le tiene durante esta filmación, cito, al verlo en su elemento, haciendo lo que más le gusta. Nick dijo en People que tenía padres muy amorosos y solidarios. Según The New York Times, Charles Bear, productor de Siendo Charlie, afirmó que la película fue un proyecto de pasión para Rob. Hizo esa película para su hijo, es lo único que puedo decirte. Ese fue su regalo para reconocer a su hijo y decirle: "Te amo, quiero compartir tu historia". Y fue interesante cómo Rob, aparentemente, hablaba de estos supuestos remordimientos que tenía respecto a su hijo. Según The New York Times, en una entrevista en 2015, parecía sugerir que confió demasiado en los profesionales al tratar los problemas de abuso de sustancias de su hijo, diciendo: "Estábamos desesperados y porque esas personas tenían diplomas en la pared, les hicimos caso cuando debimos haber escuchado a nuestro hijo". Michelle comentó que estábamos tan influidos por otros, que nos decían que Nick era un mentiroso y quería manipularnos. Y les creímos. Rob Reiner agregó en esa entrevista de la serie Bill: "Todo el proceso para mí, solo puedo hablar por mí mismo, me hizo entenderlo mucho más y creo que me hizo un mejor padre. Ahora digo eso, ves a una familia unirse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si las acusaciones son ciertas? ¿Qué pasó con Nick? Es complicado, porque antes de que Rob y Michelle fueran asesinados, salvo por una fiesta la noche anterior de la que hablaremos, todo con Nick parecía estar bien. El director de fotografía, Barry Markowitz, contó a Page Six que había vivido recientemente en la casa de los Rayner en Brentwood. Según ABC, un ex guardia de seguridad confirmó que Nick aparentemente había estado viviendo en la propiedad de sus padres, en una casa de huéspedes. Pero si volvemos a ese fotógrafo, Markowitz dijo que Nick parecía estar normal, cito, en ascenso, que estaba practicando deportes, y dijo esto: "Se veía muy bien, estaba sentado platicando con la familia, cenaron juntos, como antes y con mucho amor". Agregó: "Ayudó, sacó la basura, vio la televisión, lavó los platos y que no notó nada extraño en absoluto". Él no puede explicar los 360, así lo percibe. Quizá ignoramos lo que ocurría tras bambalinas. Destacó que los padres de Nick siempre lo apoyaron. Cito: "Le ofrecieron todo e intentaron mucho, no dándole dinero, sino enviándolo a los mejores lugares". Rob nunca se rindió, intentó todo. Si conocías a Rob, él era simplemente un manojo de amor. Y Markowitz dijo sobre Michelle, cito: "Ella era la cabecilla y era la fortaleza, la roca". Y de hecho, déjame agregar esto. Rob habló recientemente sobre su hijo, apenas este pasado septiembre. Fue en el podcast Fresh Air de National Public Radio y le preguntaron: "Mira, ¿estuviste demasiado ocupado para tu hijo? ¿No le prestaste suficiente atención?". Y Rob dijo: "No, nunca estuve demasiado ocupado. Era al revés. Sabes, yo era más participativo y trataba de hacer todo lo que creía que podía para ayudar. Y sabes, estoy seguro de que cometí errores". He hablado de eso con él desde entonces y ha sido genial. Lleva más de 6 años sin consumir drogas. Quiero decir, él está en un lugar mucho mejor. Ahora está bien. Ahora, debo decir, tal vez Nick
estaba limpio en ese momento hace unos meses. No puedo confirmar en qué estaba o no estaba en este momento, y no puedo confirmar que haya estado limpio de manera constante desde que salió siendo Charlie. Porque, como informó Lad Bible, ¿recuerdas esa entrevista de 2018 que mencioné donde Nick se sentó para el podcast de Dopey? En ese momento, él indicó que no estaba sobrio, afirmó que no estaba abusando de heroína, pero también aparentemente confirmó que relativamente poco después de que salió siendo Charlie, recayó, cito, que volvió a la droga, y tuvo lo que describió como, cito, un infarto por cocaína. Volviendo a lo que pasó aquí, una de las dificultades cuando hablamos de Nick Reiner, y esto está reportado y descrito muy bien por el Los Angeles Times, realmente no se sabe mucho públicamente sobre lo que Nick ha estado haciendo desde que salió Being Charlie. Hay fotos de Nick con su familia en septiembre pasado en el Teatro Egipcio de Hollywood durante el estreno de Spinal Tap 2, The End Continues, dirigida por Rob. Nick ciertamente se ve muy diferente. Su cabeza está más rapada, tiene barba y parece haber subido de peso. Y, según The New York Post, un amigo de la familia afirma que Nick estaba abusando de las drogas otra vez en el periodo previo al supuesto ataque, y que Rob y Michelle estaban muy preocupados por su estado mental recientemente. El amigo de la familia dijo, cito, Rob le había estado diciendo a la gente que estaban asustados por Nick y asustados de que su estado mental estuviera deteriorándose. Estas pobres personas hicieron todo para ayudar a este chico. Y luego llegamos a 24 horas antes de la noticia de las muertes de Rob y Michelle. Se ha informado que Nick y Rob tuvieron algún tipo de altercado en una fiesta navideña organizada por Conan O'Brien en Pacific Palisades. Según el Hollywood Reporter y Page Six, Nick, quien supuestamente no fue invitado a la fiesta, por cierto, pero sus padres preguntaron si podían llevarlo. Supuestamente, él andaba deambulando por la fiesta, interrumpiendo las conversaciones de la gente y preguntando cosas como ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? ¿Eres famoso? Y eso supuestamente incluyó a Nick acercándose al actor Bill Hader, el exalumno de Saturday Night Live, quien supuestamente le dijo a Nick que estaba teniendo una conversación privada. Supuestamente, Nick solo lo miró fijamente y luego se fue enfadado. Y más tarde fue cuando Rob y Nick aparentemente tuvieron algún tipo de confrontación. Se reportó una fuerte discusión, probablemente por el comportamiento de Nick en ese evento, y Rob y Michelle se fueron poco después. ¿Qué pasa? Se informa que ese domingo la hija de Rob y Michelle, Romy, de quien ya hablé antes, fue ella quien los encontró. Según un informe de The New York Times, una masajista se puso en contacto con ella porque no podía localizar a la pareja, quienes tenían una cita ese día. Y de hecho, esta es una noticia impactante. La ex primera dama, Michelle Obama, contó en Jimmy Kimmel Live que ella y Barack Obama planeaban ver a Rob y Michelle el día en que los encontraron. Así que estamos hablando nuevamente. Se reportaron múltiples heridas de arma blanca y hasta se ha informado, y odio decir esto, que a la pareja quizá les cortaron el cuello. Ahora les diré oficialmente que la causa de muerte en este momento, al momento de esta grabación, no ha sido publicada oficialmente. Según TMZco, cuando la policía llegó alrededor de las 3:40 p.m. ese domingo, surge la duda. ¿Ya tenían varias horas muertos? De hecho, se informó que Nick se registró en el Pierside Santa Mónica en las primeras horas de la mañana, que la regadera estaba llena de sangre. Al parecer, había sábanas colgadas sobre la ventana. Entonces, como los cuerpos de Rob y Michelle no fueron encontrados hasta más tarde ese día, surge la pregunta: ¿pudieron haber sido asesinados y atacados tan temprano como el sábado por la noche después de la fiesta de Conan O'Brien? ¿Sabes? También se informó, por el güey, que Romy le dijo a las autoridades que Nick, cito, debería ser un sospechoso y que debería ser considerado peligroso. Nick fue arrestado horas después en una estación del metro cerca de la Universidad del Sur de California en Exposition Park. Se ha publicado un video de los momentos previos a ese arresto y del arresto mismo. Al parecer, él estuvo en una gasolinera solo unos minutos antes. Para ser claro, después de haber expuesto todo lo que sabemos sobre Nick Reiner, no hay motivo. No se ha dado a conocer un motivo oficial para los supuestos asesinatos, pero como mencioné, enfrenta cargos de asesinato.
Ahora, al parecer, está siendo representado por el abogado defensor Alan Jackson, quien, ya sabes, representó a Karen Reed. Es un abogado de alto perfil. Y cuando Nick debía presentarse en la corte ayer, no se presentó porque, según Jackson, aún no había sido, entre comillas, autorizado médicamente. Ahora hablaré más de esto, pero antes invitaré a un experto en cumplimiento de la ley. Steven Zajic, de The Hollywood Reporter, comentó sobre Rob Reiner tras su muerte. Y aparentemente, él había hablado con Rob en el pasado sobre la lucha de Nick contra la adicción, y Rob supuestamente dijo que el trabajo número uno de cualquier padre es mantener a su hijo a salvo. Y yo no había hecho eso, y ahora aquí lo he hecho. Lo mantuve a salvo, salió con vida. Y Zajic dijo, aquí, en 2025, las palabras seguían rebotando en mi mente. Sí, Nick había salido con vida. Fue Rob quien no lo logró. Quiero hablar ahora sobre todo esto, la investigación, lo que ocurre tras bambalinas y cómo es. Es un caso de alto perfil, considerando a Nick Reiner y todo lo que implica. Así que me acompaña un invitado increíblemente especial, alguien que cada vez que lo tenemos aquí decimos, ¿dónde va a estar? Un día está en Washington, Distrito de Columbia, otro día está en un crucero, otro día está en Londres y ahora mismo está sentado conmigo. Chris Swanson, sheriff del condado de Genesee. Gracias por venir. Me alegra verte en Nueva York. Me diste un gran regalo. No quiero que lo olviden. Hablaremos de esto al final. Este es un regalo muy especial y significa mucho, así que muchas gracias. Hablaremos de esto. Esta es una historia importante. Una historia importante. Acabo de exponer todo lo que parece que sabemos sobre Nick Reiner. Si las acusaciones son ciertas, hay homicidios y supuestos asesinatos en la familia. ¿Tienes experiencia con esto? ¿Has visto algo similar? No tenemos todos los detalles ni un motivo oficial, pero cuando hablas de alguien que tiene este historial de abuso de drogas, es inquietante. Le da un aspecto distinto a este contexto. ¿Qué opinas? ¿Has visto algo similar? Estos son lo que se llaman crímenes pasionales y hay mucha emoción, especialmente cuando hay un apuñalamiento involucrado. Hace más de 25 años fui a una escena donde un chico le disparó y apuñaló varias veces a su papá en el pecho. Le rompió el cuchillo en el pecho y siguió apuñalándolo con otro. Y muchas veces cuando ocurren estos apuñalamientos y tienes a la persona directamente enfrente, hay una razón por la que apuñalan varias veces. Porque buscan liberar rabia acumulada. No es igual que solo sacar un arma y disparar, aunque también puedes matar a alguien así. Pero los asesinatos que ves, en este caso en particular Rob Reiner y su esposa, es un asesinato por pasión, odio y rabia. Puede surgir de la nada. Si preguntas a la familia y amigos, dirán que no lo esperaban. Hablamos de esto seguido. Quienes cometen asesinatos por primera vez pueden aparecer inesperadamente. Puede que nunca hayan infringido la ley antes. Puede que nunca hayan tenido problemas con la ley antes. Esta dinámica interna, ya sabes, familiar, puede sorprender a la gente. No tenían idea de que esto iba a pasar. El 28 de septiembre, un tirador llegó en camioneta a la iglesia Santos de los Últimos Días en Grand Lake, Michigan, mató a 4 personas y dejó 8 heridas graves, una en estado crítico. Una hora antes, cazaba gansos con amigos y llevaba los gansos muertos en su camioneta antes de ir a la iglesia. Nadie lo esperaba. Y esa es la clave, ¿sabes? Como los ejemplos aquí, muchas veces esas familias. De nuevo tenemos que ser cautelosos, no sacar conclusiones apresuradas. ¿Pero había mostrado actos de violencia públicamente? Claramente no, pero detrás de escena, ¿pudo haberlo sabido? Sí, pero pueden perder el control. ¿Qué sucede tras bambalinas en la investigación ahora? El fiscal de distrito fue reservado con las pruebas y no se conoce un motivo específico, pero expuse lo que sabemos de Nick Reiner. Ahora los investigadores revisan todo su pasado, investigan la fiesta a la que él y sus padres fueron anoche, supuestamente en casa de Conan O'Brien. ¿Ya entrevistaron a los de la fiesta? ¿Qué tan profunda es la investigación sobre lo que pudo causar esto? Si las acusaciones son ciertas. Creo que es importante saber que en este tipo de investigación probablemente no hay otro coconspirador, así que eso ya está resuelto. Víctimas muertas y sospechoso detenido, ya acusado formalmente. ¿Por qué sucedió? Esta es la pregunta clave y, mientras mayor sea el perfil del asesinato, más importante es responderla. Si yo fuera el investigador principal, volvería al nacimiento de este chico.
No solo revisaría su teléfono, también todas sus comunicaciones y pediríamos órdenes de cateo para cada suscripción, cualquier forma en la que él pudiera comunicarse. Pero también hablaría con la familia, ya sabes, la hija que llegó a la escena y llamó al 911 cada vecindario en el que vivió, cada vecino que estuvo en ese lugar en particular. Quieres hacer preguntas porque es como armar una gran pieza de un rompecabezas. Tal vez esa persona no crea que la pieza es importante, pero al colocarla empieza a formar la imagen. ¿La naturaleza de celebridad afecta la investigación? ¿La complica? Sí, absolutamente. ¿De qué manera? Porque tienen un perfil tan alto. O sea, si ves a las personas involucradas, y hablábamos de lo cerca que estuvo eso del asesinato de O.J. Simpson, ya sabes. A 5 minutos de distancia. Sí, seguimos hablando de eso. Seguro que la gente que conoces recuerda dónde estaba cuando vio la persecución de la Bronco Blanca, porque fue impactante. Sabes, hay asesinatos, desafortunadamente, que ocurren todo el tiempo, pero los asesinatos de alto perfil simplemente tienen un sabor diferente. Así como, ya sabes, las personas que matan a agentes de la ley, eso tiene un sabor diferente. Sigue siendo quitarle la vida a alguien, pero hay algo más detrás. Por eso son más complicados, porque hay un estándar más alto, una vara más alta. ¿Cómo procesan la escena del crimen y cómo procesan esa habitación de hotel en la que aparentemente se estaba quedando? ¿Dónde había sangre en la regadera? ¿Cómo lo procesan? Primero tienes perímetros exteriores e interiores y la escena. Empiezas con una visión general y luego investigas, porque es un crimen muy sangriento. Así que estás tratando de asegurarte de que este camino, que a quien sea que él llevó, casi puedas igualarlo, recrear todo el asunto. Y eso es lo que van a hacer. Así que regresa a la casa. Obviamente él entró ahí. Hay cámaras en las puertas de los vecinos, cuándo entró y cuánto tiempo estuvo. También pueden rastrear y localizar su teléfono. ¿Usó las torres? ¿Estuvo 5 o 15 minutos? ¿Se sentó afuera reuniendo valor para entrar? Son preguntas que necesitan respuesta. Además, cuando hay 2 personas asesinadas con cuchillo en la casa, no mueren al instante. Entonces, ¿peleaste con uno mientras matabas al otro? No puedes matarlos juntos, no es como un tiroteo. Así que vas a ver. Ni siquiera puedo imaginar la sangre que ha sido salpicada por toda la casa. Van a estar analizando todos esos diferentes patrones para ver dónde estaba esta persona, desafortunadamente, cuando el cuchillo subía o bajaba. Eso es todo lo que realmente hace, pintar una imagen de forma muy surrealista. Ni siquiera han revelado más detalles sobre cómo fueron asesinados Rob y Michelle. El fiscal del distrito dijo que se usó un cuchillo, pero la causa de muerte aún no se ha revelado. Quiero decir, según los reportes, podemos hacernos una idea de lo que les pasó. ¿Por qué las autoridades están siendo más reservadas con ciertos detalles? Bueno, creo que quieres mantener la integridad del caso, ya sabes, sólida para que nadie saque conclusiones apresuradas. Leí un artículo hoy en la mañana donde lo dicho ayer no era preciso. Y sabes que la gente empieza a llenar los espacios en blanco. Así que hay una manera de, ya sabes, dar tanto como puedas, pero reservar información hasta que esté confirmada. Cuando publicas algo, todos sacan sus propias conclusiones. No es raro que la causa, forma de muerte, toxicología y ácido desoxirribonucleico tarden hasta 6 meses, por lo que la investigación no es rápida. No resuelven los casos en una hora como en los programas de crímenes. ¿Podrán saber cuándo fueron asesinados? Es interesante, regresan de la fiesta. Sus cuerpos no se encuentran hasta horas después. Él se registra en esta otra área, en este hotel, ¿verdad? Existe la creencia de que pudieron haber sido asesinadas, tal vez justo después de la fiesta, o sea, suponiendo supuestamente que él hizo esto, quizá en las primeras horas de la mañana del domingo. Pero parece, según la evidencia reportada, que ellas estuvieron ahí durante bastante tiempo. ¿Qué tan precisos pueden ser las autoridades al determinar la hora de la muerte? Aquí intervienen los médicos forenses, ya que el rigor mortis aparece en 12 horas, dura otras 12 y luego desaparece, dando una ventana de 24 a 36 horas. Así que dependiendo de cuándo llegaron a hacer su investigación, van a poder retroceder y decir que dentro de este periodo de tiempo probablemente fue cuando murieron. Pudieron haber estado incapacitados y sufrir durante 30 o 40 minutos desangrándose. Porque lo que están sufriendo es un shock hipovolémico, eso es lo que pasa, estás perdiendo el volumen de sangre. Y entonces, ese informe del médico forense, junto con la vigilancia y las grabaciones de las cámaras, y ya sabes, los teléfonos celulares, podrán saber cuánto tiempo estuvo o no en la casa rastreándolo con una línea de tiempo precisa. Gran labor de las fuerzas del orden aquí. El arresto fue rápido. Solo pasaron unas horas después de que las fuerzas del orden llegaron a la escena. Lo arrestaron. Y fue realmente interesante porque salió este video donde supuestamente ves a Nick Rainer en una gasolinera. Esto es justo antes de que la policía llegue y lo arreste. Sé que viste el video de ambos momentos.
¿Cuáles fueron tus conclusiones sobre eso? Creo que respondieron rápido porque sabían que había grabaciones y revisaron el material. Si atiendes una escena con 2 víctimas de posible homicidio, primero obtienes las cámaras, descargas el material y buscas al sospechoso. En casos de tiradores activos, como en la Universidad Estatal de Michigan hace algunos años, la foto salió rápido y fue arrestado a pocos kilómetros. Sacas la foto para las autoridades, eso queremos. Y en ese vecindario seguro hay grabaciones por todos lados. Seguramente ya sabían que era él y al rastrearlo, probablemente usaron el teléfono de la hermana. Rastrearon su teléfono celular, sabían exactamente dónde estaba. Se notaba por cómo caminaba en la tienda, muy melancólico. Sí, ¿cómo era su actitud? Mataste a tus padres. Bueno, supuestamente. Sí, supuestamente, pero esa es la mentalidad. Luego caminas. Y luego, en cuanto tuvo el primer contacto con la policía, ¿qué hizo? Levantó las manos, se tiró al suelo, totalmente obediente. Él supo en ese momento que todo terminó. Increíble. No hubo resistencia. Hay mucho que no sabemos. Vamos a seguir investigando. Mi colega Chris Estuardo también participa. Buscamos obtener todos los detalles de lo ocurrido y entenderlo completamente. Vamos a seguir esto mientras continúa el proceso legal. Sheriff, antes de dejarlo ir, usted me dio este increíble regalo. Esto fue hecho por sobrevivientes de la trata de personas. Explique un poco más sobre esto, porque creo que es un trabajo realmente importante el que usted hace, y usar esto porque cubrimos muchos casos diferentes, desafortunadamente, de trata de personas y abuso sexual. Es un honor usar esto. Explique más sobre su trabajo. Es un regalo de agradecimiento de sobrevivientes que nunca conocerás por el trabajo que tú y el equipo de medios de Abrams hacen. Te conocí por mi tiempo con Chris Hansen y nuestro trabajo juntos. Llevo 8 años en la aplicación de la ley contra la trata de personas. Empecé en International, ahora Ghost, que pasó a ser el equipo de intervención global contra la opresión humana en Flint, Michigan. Hacemos mucho trabajo para muchos. Arrestamos depredadores y pedófilos y ayudamos a que las víctimas sean sobrevivientes. Así que hace como 2 años fui contactado por un dúo de hermanas, Shannon y Amanda Sloan, y ellas formaron una empresa llamada Ringtrue. Y siempre soy cauteloso con la gente que viene a tratar de monetizar con Ghost o que intenta, ya sabes, sacar ventaja. Así que ella simplemente dijo, tenemos una empresa que hemos lanzado en casas de sobrevivientes para que puedan hacer algo con sus manos y crear un negocio, y es un negocio de joyería. Y fui e hice un recorrido, y estoy viendo a estas sobrevivientes sentirse muy orgullosas al armar simplemente una pulsera o un collar. Eso se volvió una relación más profunda y luego hicieron una pulsera Ghost. Sí. Lo interesante de esto, sin embargo, es que cada pulsera está hecha por las manos de sobrevivientes que en algún momento esas mismas manos formaron parte del crimen del que fueron víctimas y ahora pueden crear una joya que tú puedes usar y firman una tarjeta en la parte de atrás para que sepas exactamente quién la hizo. Sí, la tienes justo ahí. Ahí, en la parte trasera de la tarjeta, puedes leer, Sí, puedes verlo justo ahí. ese soy yo, voltéala, para que la firme como una felicitación por la libertad. Digamos que están haciendo zoom justo ahí. Ese es Chris. Y justo allá atrás, eso, hecho a mano por Karen. Sí, ¿Ves eso? Es increíble. firmado por ella. Firmado por ella, está genial. Y solo quería decirte gracias a ti y a Lisa por siempre contar la historia, porque va a requerir de todos nosotros para interrumpir el algoritmo de la trata de personas. Sí, bueno, haces un gran trabajo. Haces un gran trabajo. Nosotros solo tratamos de cubrirlo lo mejor que podemos. Muchas gracias por venir. Un placer. Felices fiestas para ti y tu familia. Felicidades por tu éxito. Gracias. Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.